Hola muchachos, bueno, como les comenté en la presentación, en este lapso de la materia de ciencias de la Tierra, vamos a concentrarnos un poco en temas de geología. El primero de ellos es el del ciclo geológico. Entonces, para comenzar, lo que vamos a hablar en esta presentación, como introducción, qué es la geología, qué es un ciclo, y luego nosotros queremos llegar a estudiar el ciclo de las rocas. Y para eso tenemos que tener claros ciertos conceptos que los vamos a ver, son referentes a procesos geológicos que ocurren en la Tierra y los tipos de roca. Entonces, ¿qué es la geología? Si ustedes se dan cuenta, eh, la palabra geología, bueno, contiene geo, que significa del griego tierra, y todas las palabras que ustedes vean que terminan en logía sí significan algún tipo de ciencia, un tratado. Entonces, en este caso, la geología es la ciencia que estudia la Tierra. Cuál fue su origen, cómo fue su origen, cuál es cómo está formada, cómo ha evolucionado a través del tiempo, qué materiales la componen, cuál es su estructura, en realidad todo lo que ocurre internamente, o sea, dentro de la Tierra o en su superficie. Como podemos ver en las imágenes que salen en la diapositiva, por ejemplo, en Venezuela, formación de tepuyes, volcanes, fósiles, todo esto tiene que ver con procesos geológicos. Entonces, ¿qué es un ciclo? Sabemos que un ciclo es algo que se repite, ¿cierto? Una serie de etapas por las cuales pasa un fenómeno, ¿verdad? No tiene principio ni fin, se repite una y otra vez. Entonces, ¿por qué es importante definir el ciclo? Para llegar al ciclo de las rocas, antes de eso, bueno, ¿qué ciclo conocemos desde siempre? Que hemos estudiado en el colegio, el ciclo del agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un comienzo, bueno, se va repitiendo, o sea, no tiene ningún comienzo fijo ni algún final, ¿ok? Simplemente es un ciclo. En el caso del ciclo del agua, sabemos que el agua de los océanos y los mares se evapora por la temperatura, se condensa en las nubes y luego esa agua vuelve a la tierra en forma de nieve o lluvia y así continúa el ciclo del agua. Entonces, esa es la idea que es importante quedarse. Un ciclo es algo que se repite indefinidamente. Entonces, ya para entrar en temas de geología, vamos a ver cuáles son estos procesos geológicos importantes. El primero de ellos es la erosión. ¿Ok? Fíjense en las imágenes. En la de la izquierda es una roca que ha sido erosionada por agua. ¿Ok? ¿Qué es esa erosión? Bueno, significa una disgregación o fragmentación de la roca, ¿verdad? Es decir, la va rompiendo en este caso agentes erosivos como el agua, en el caso de las corrientes, las olas o el viento, en el caso de los desiertos o lugares donde haya muchos vientos, y el hielo en lugares de bastante altitud donde están los glaciares. Entonces, fíjense que en la imagen de la izquierda, esa erosión está ocasionada por el agua, ¿verdad? El agua, las olas que van chocando contra la roca y la van erosionando. Y en el caso de la derecha, vemos más bien una roca que ha sido como modelada por el viento. Claro, esto ocurre a través de mucho tiempo, tiene que pasar muchos años para que sucedan estos cambios en las rocas así tan grandes como los vemos. O sea, no es de un día para otro. Entonces, la erosión. Fíjense, lo importante es que se fragmenta la roca y esos sedimentos, esos fragmentos pequeños de roca, se transportan a otro lado. Esa es la erosión. En cambio, la meteorización es simplemente la alteración o disgregación de las rocas, pero no implica que esos sedimentos que se están separando o que se están fragmentando se transporten a otro lado, ¿ok? O sea, no se transportan, simplemente la roca está recibiendo agua, está recibiendo agua de la lluvia, calor del sol, todo eso, y se está alterando ahí en ese mismo lugar, ¿ok? Esa es la diferencia entre los dos procesos. Erosión, sí hay transporte de sedimentos, y meteorización, no. Simplemente por procesos externos se altera la roca, ¿ok? El siguiente proceso geológico importante es el transporte. Como ya he mencionado,
En la erosión se fragmenta la roca y esos sedimentos, es decir, esos pequeños pedazos de roca, se transportan a otros lugares. ¿Cómo se transportan? Bueno, como algunos son tan pequeños, pueden ser transportados por el viento. Otros más pesados pueden ser transportados por el agua, dependiendo del tamaño del grano. Y otros que son muy pesados pueden ser transportados por el hielo de los glaciares. Cuando hay como lo que vemos en las películas, cuando cae hielo de las montañas y todo eso rápidamente, eh, eso puede cargar rocas muy grandes, sedimentos muy grandes. ¿Ok? Entonces, transporta y llevar los sedimentos de un sitio a otro. Después que sucede esto, llegan a algunos sitios, por ejemplo, las cuencas sedimentarias, donde son lugares como hondos, ¿verdad? En los cuales se van a depositar estos fragmentos de roca que han sido transportados. ¿Ok? Se depositan los materiales. Acuérdense que fueron transportados por gravedad, es decir, una roca cayéndose de una montaña, por ejemplo. Escorrentía, que se refiere a los ríos, glaciares o vientos. ¿Ok? Entonces, cuando ya el fragmento de roca se deposita en algún lugar, es un sedimento. Ocurre la sedimentación. Y luego de la sedimentación, ¿qué pasa? Encima de esos fragmentos de roca se van a depositar otros fragmentos de roca y se van a crear como capas, ¿ok? Capas de sedimentos. ¿Qué pasa? Si esto ocurre por muchos años, eh, lo que se va a formar ahora es el proceso que conocemos como litificación, es lo que va a ocurrir. Es decir, litificación significa formación de la roca. Entonces, vemos en la imagen que los sedimentos luego de ser depositados son sepultados y compactados. ¿Por qué? Por el peso de los sedimentos que están arriba. Aquí se genera la compactación, ¿verdad? Y luego también puede ocurrir la cementación. Esto ocurre cuando algunos minerales se precipitan entre los poros de la roca. O sea, en la roca hay espacios vacíos, muy pequeños, capaz no podemos verlo a simple vista, pero esos espacios vacíos se pueden llenar con sustancias que se llama en geología cemento. ¿Ok? Mientras más cemento tenga una roca y mientras más compacta, bueno, mayor dureza tendrá, estará más consolidada. Entonces, esto es como los juegos de fútbol americano, cuando uno se cae al piso y que tiene el balón y los otros le caen encima, ¿qué pasa? El que está abajo, bueno, siente mayor presión, ¿verdad? Porque es como que se están compactando todos en una montaña, ¿verdad? Entonces, litificación, formación de roca. Ahora que ya conocemos estos conceptos básicos, podemos entrar al tema de los tipos de roca. El primero de ellos, que son las más abundantes en la corteza terrestre, son las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias proceden de la disgregación de rocas preexistentes. Es decir, esas otras rocas que han sido erosionadas, todos esos fragmentos se van a depositar en algún lugar y con compactación y cementación van a formar otras rocas nuevas. Repito, esto ocurre en mucho tiempo geológico. Entonces, esas nuevas rocas van a ser llamadas rocas sedimentarias porque proceden de sedimentos anteriores, o sea, sedimentos de otras rocas que ya existían. Vemos, por ejemplo, en la parte inferior de la lámina, dos tipos de rocas sedimentarias, la arenisca y la lutita. Dependiendo del tamaño del grano del sedimento, se van a formar distintos tipos de rocas sedimentarias. Y entre estos tipos de rocas sedimentarias se encuentran las detríticas, ¿verdad? Que son los que les comenté, que son materiales los cuales los materiales que la integran proceden de la fragmentación de otras rocas. Por ejemplo, se ve claramente en la imagen superior que es un conglomerado, un tipo de roca sedimentaria,
vemos que tiene fragmentos bastante grandes de otras rocas que se cementaron y se compactaron y formaron una nueva roca. Luego están también las químicas, que tienen su origen en productos que son llevados en solución y depositados por precipitación, como la caliza. Estos pueden ser, bueno, ya lo veremos más adelante con las calizas, unos ejemplos. También las rocas sedimentarias pueden ser orgánicas, como el carbón, los cuales son formadas por restos de organismos vivos. ¿Ok? No solamente material de otras rocas y eso, sino que también restos de organismos vivos que han sufrido transformaciones químicas para formar esa nueva roca. Entonces, estos son los tres tipos de rocas sedimentarias. Otro tipo de roca diferente, bueno, antes de eso, tenemos este ejemplo, es en la bahía de Ha Long, en Vietnam. Podemos ver que esas montañas son de piedra caliza. Normalmente salen en algunas películas, esta laguna. También tenemos las Old Harry Rocks en el Reino Unido, que son acantilados de roca creta. Son acantilados formados por rocas sedimentarias. Y vemos también que, como está en una costa, han sido erosionadas a través del tiempo geológico por el agua y el viento. Sin irnos tan lejos, aquí mismo en Venezuela, en el estado Bolívar, está la quebrada de Jaspe, que es un tipo de roca también sedimentaria. En este caso es cuarzo teñido de café y rojo, por eso tiene ese color característico. Y se han conocido las cuevas del Guácharo. Generalmente las cuevas tienen en su composición rocas de origen carbonático, que son rocas sedimentarias. Luego, aparte de las rocas sedimentarias, tenemos las rocas ígneas. Estas rocas ígneas se forman por el enfriamiento y cristalización del magma. El magma de los volcanes que está en el interior de la Tierra, ¿verdad? Este mismo magma, si se enfría, forma lo que conocemos como rocas sedimentarias. Si este enfriamiento ocurre en la superficie terrestre, la roca ígnea se conoce como extrusiva. Y si el enfriamiento ocurre en el interior de la corteza terrestre, o sea, no lo vemos en la superficie, la roca ígnea se llama intrusiva. Un ejemplo de roca ígnea, el granito, que es utilizado en topes de cocina, en cuestiones decorativas de los hogares. También vemos en esta imagen la zona de Uchizar, en Capadocia, Turquía, donde hay antiguas casas fueron labradas en una roca ígnea que se llama toba volcánica, que se forma por la compactación de residuos volcánicos, cenizas volcánicas, que se enfriaron, se compactaron y forman esta nueva roca ígnea que es la toba. También hay una que se llama obsidiana, que es bastante brillante. Tiene una forma peculiar. Si han visto Juego de Tronos, es muy parecido a lo que trataban como Vidriagón en la serie. Y aparte de este tipo de rocas, tenemos las metamórficas. Como les digo, si algunos sedimentos se depositan y hay otros sedimentos arriba de ellos y se van formando capas y capas y capas a través del tiempo geológico, ¿qué pasa? Esos sedimentos que están más abajo van a tener mayor presión ocasionada por los que están arriba y mayor temperatura. Entonces, rocas metamórficas significa cambio de forma. ¿Ok? Simplemente son rocas formadas por la modificación de otras rocas preexistentes que están en la Tierra mediante un proceso llamado metamorfismo. Entonces, importante, una roca ígnea o una roca sedimentaria, si se entierra, va a recibir mayor presión, temperatura y esto va a cambiar su forma. Y estas nuevas rocas cambiadas son las rocas metamórficas. Algunos ejemplos que observamos abajo
tipos de roca: pizarra, filita, esquisto, gneiss, migmatita. Hay muchas. Estos son simplemente algunos ejemplos para que ustedes vean cómo lucen las rocas metamórficas. La idea importante es eso: cambian de forma por presión y temperatura. ¿Y de dónde viene esa presión y temperatura? Bueno, hay distintos metamorfismos en la Tierra. Por ejemplo, cuando dos placas tectónicas chocan, se forma un metamorfismo de carga, ¿ok? De contacto. No, de carga, porque es presión. Si una placa tectónica choca con otra, entonces eso está formando mayor presión en esa zona y las rocas que estén ahí van a sufrir metamorfismo. Las que estén en contacto con zonas de elevadas temperaturas son las que sufren metamorfismo de contacto, ¿ok? Si están cercanos a zonas más calientes, van a también sufrir metamorfismo. Esto es simplemente para ver de dónde viene esa presión y temperatura en la Tierra que hace que se formen rocas sedimentarias. Entonces, ya que conocemos el ciclo de las rocas, los tipos de roca, podemos hablar del ciclo de las rocas. Fíjense que esto es algo que se repite, como les dije, no tiene principio ni fin. Es un proceso evolutivo, ¿verdad?, que se realiza entre las rocas ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Todo esto ocurre a través del tiempo geológico y fíjense que toda roca puede formarse en el otro tipo de roca a través de este ciclo. Por ejemplo, sedimentos que forman rocas sedimentarias se juntan, se compactan, forman una roca sedimentaria. ¿Qué pasa? Si esa roca sedimentaria es enterrada y por una carga superior, se va a elevar la presión y temperatura a la que se encuentra expuesta, formando una roca metamórfica, ¿verdad? Si esa roca metamórfica, ¿qué pasa?, está en contacto con elevadas temperaturas, véanlo así, se va como a derretir, ¿verdad? Y entonces se forma magma. Pero si ese magma se enfría, ¿qué pasa? Se forma una roca ígnea, ¿verdad? Y si esa roca ígnea se forma en la superficie terrestre o llega de alguna manera a la superficie terrestre, va a estar expuesta a agua, a viento. ¿Qué va a hacer? La va a erosionar, ¿cierto? Y esos nuevos fragmentos de roca se van a sedimentar en otro lugar. Y si son enterrados por otros sedimentos, entonces con el tiempo geológico, ¿qué se va a formar? Una nueva roca sedimentaria. Y así, la misma roca sedimentaria se puede eh, convertir en magma y luego el magma otra vez en roca ígnea y así. Por eso es un ciclo, ¿ok? Debido a fuerzas externas, como el movimiento de las placas tectónicas o la acción de agentes ambientales como agua y viento, las rocas no pueden entonces mantenerse en equilibrio. O sea, no pueden mantenerse como un solo tipo de roca por muchos años, ¿ok? Entonces son forzadas a cambiar. Y como les digo, este ciclo puede interrumpirse. O sea, no es un orden específico que tiene el ciclo. Puede interrumpirse en su curso por la acción de algún proceso geológico. Como les digo, si sucede algo que la roca, bueno, se convierte en magma, fíjense que se ha interrumpido un poco el ciclo, pero continúa, ¿ok? Nunca se detiene. Aquí tenemos otro ejemplo del ciclo de las rocas. Empieza con sedimentos, se litifica, forma una roca sedimentaria. Esa roca sedimentaria, expuesta a presión y temperatura, forma una roca metamórfica. Si esa roca metamórfica se funde, se genera magma. Si ese magma se solidifica, es decir, se enfría, se endurece, forma una roca ígnea o roca magmática, pero vamos a tratarla como roca ígnea. Si esa roca ígnea se erosiona, si sufre meteorización, se forman nuevos sedimentos, y esos nuevos sedimentos, nuevas rocas, y así. Fíjense que una roca sedimentaria, en la flecha roja, si se funde, forma magma, ¿verdad? La roca ígnea también puede fundirse de una vez
y volver a hacer magma. Entonces vean que en este ciclo de las rocas suceden muchos procesos geológicos, entonces por eso era importante definirlos al principio de la clase, al igual que los tipos de rocas. ¿Ok? Entonces, fíjense, sé que tiene muchos conceptos nuevos esta clase, muchas palabras nuevas, pero es sencillo, uno puede formarse todo este tema como una historia, ¿verdad? Que va pasando y entonces es más fácil su entendimiento. No simplemente aprenderse conceptos de memoria y ya, sino que si entiendes lo que pasa, es más fácil recordar todo. Entonces, la evaluación de esta semana la pueden encontrar en la última lámina. La actividad es realizar un mapa mental, más o menos como el que está acá, ¿verdad? O el que está acá. Claro, este es muy resumido, más bien como este, donde se expliquen todos los procesos geológicos, todos los tipos de rocas, cómo sucede este ciclo de las rocas, todo en un mapa mental sencillo, donde se representen todos estos procesos y elementos. La manera de cómo representarlo, como ustedes quieran, recuérdense que un mapa mental lleva más que todo dibujos, muy poco texto, palabras clave solamente, y bueno, solamente eso, un mapa mental del ciclo de las rocas. ¿Ok?